Mis hermanos, es un gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Bienvenidos sean ustedes cada uno a esta célula por internet. Amén. Que Dios los bendiga. Tengo el privilegio de poder llevar un consejo de la palabra en esta hora, en lo cual les voy a pedir que por favor, si me pueden acompañar a los que tengan Biblia a la mano. Amén. Al libro de Hechos 26:14. Amén. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hechos 26:14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora yo te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio. Te pido, Señor, que seas tú añadiendo en esta noche a tu palabra, Señor, y que seas tú tocando nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo la vida de cada uno, Señor, de los que están presentes, creyendo, Señor, que esta palabra, Señor, hará, Señor, algo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchos de nosotros sabemos la vida de Pablo, ¿verdad? ¿Quién fue Pablo? Pero para aquellos que nos acompañan y tal vez no tienen una noción de quién fue Pablo, déjame hacerte una pequeña introducción, ¿verdad? Al tema. Pablo nos habla la Biblia y es de quien este pasaje nos hablaba en Hechos 26. Era un hombre que era celoso de la palabra de la ley de Moisés. Era un hombre que era estudiado, era un hombre, ¿verdad?, que había crecido bajo la ley y defendía, ¿verdad?, lo que él creía que era correcto. Pero a tal grado que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra para morir en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para darte salvación a ti, para darnos perdón por la sangre que derramó en esa cruz. Pablo, como estaba acostumbrado a vivir bajo la ley, pero no aceptaba la nueva predicación que el Señor Jesús, la enseñanza que el Señor Jesús traía, ¿verdad? Entonces él comenzó a perseguir, creció odio, creció muchas cosas en su corazón en contra de aquellos que predicaban el evangelio, aquellos que predicaban al Señor Jesucristo. Amén. Y se volvió en un gran perseguidor de los cristianos y consentía también cuando mataban, por ejemplo, a Esteban. Él consentía, ¿verdad? Estaba de acuerdo en que lo mataran. ¿Por qué? Porque estaba en contra de lo que él creía. Amén. Entonces, te digo, en esta hora, muchas personas pues nos podemos poner a pensar que por qué Pablo sucedía o hacía o actuaba de esta manera. Pero estudiando yo la palabra, ¿verdad? Ponía yo este tema que el Señor me despertaba, ¿verdad? El día miércoles y decía así: el poder transformador. Amén. Entonces, para que algo se transforme, mis amados hermanos, tiene que estar en un estado, ¿verdad?, que se lleva hacia otro estado. Entonces, Pablo actuaba de esta manera, así como nosotros el día de hoy actuamos ante la palabra de Dios, o actuábamos antes de tener un encuentro con el Señor Jesús. Antes de que nosotros viniéramos y el Señor Jesucristo nos alcanzara, antes, así como Pablo, como dimos lectura en esta hora,
Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Amén. Así éramos nosotros cuando nosotros no teníamos al Señor Jesús en nuestro corazón. A nosotros no le hacíamos caso a la palabra de Dios, ni mucho menos a aquellos que el Señor mandaba a predicarnos. Amén. Al menos ese era mi caso, ¿verdad? No sé ustedes cómo fue el encuentro que el Señor tuvo con ustedes, pero así era el punto, ¿verdad? En Efesios 2:2 la palabra de Dios nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes yo me catalogo como que era un hijo desobediente, ¿verdad? Tal vez usted va a decir, yo soy obediente a mis padres, ¿verdad? Pero no estamos hablando a ese tipo de obediencia, estamos hablando del tipo de obediencia a los estatutos, a las leyes, a las ordenanzas, a los preceptos que el Señor dejó escrito en la palabra, en la Biblia. Amén. Pero le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, así como apareció a Pablo, Él ha aparecido en la vida de muchos de nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ello? Amén. Pero el punto, como les decía, con lo que el Señor me despertaba, transformado, transformado, escúchalo bien. Estás dejando que el Señor, a través de ese encuentro que tú tuviste en un día, yo no sé si fue hace un mes, un año, 5 años, tú sabes cuando tú le entregaste el corazón a Cristo, cuando tú dejaste que el Señor entrara a tu corazón. La pregunta sería, y no me la tienes que responder a mí en este momento, solamente tú con el Señor, ¿estás dejando que el Señor te transforme? ¿Estás dejando que el Señor siga transformando tu vida día con día? Amén. ¿El por qué esta pregunta? Porque podemos ver que a través de este encuentro que le sucedió a Pablo, a partir de ese momento, Pablo dejó de ser aquella persona, cambiaron sus pensamientos, cambiaron su forma de actuar, su forma de caminar y hasta sus creencias. Amén. Todas las creencias que él tenía, porque él dice, ¿verdad? Que en una porción de la palabra dice, ¿verdad? Que él cree como basura todo aquello que él creía antes, porque lo cree como obsoleto. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando viene el Señor Jesucristo, nosotros podemos ver lo que verdaderamente es ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué significa ser sinceramente un seguidor de Cristo? Ahora este hombre, después de ser un perseguidor, después de ser alguien que estaba de acuerdo en la muerte de los cristianos, este hombre en las manos de Dios viene a ser una pieza muy importante. Hasta el día de hoy, más de 2000 años, aún seguimos hablando de él. ¿Por qué? Porque dejó que el Señor Jesucristo hiciera un cambio en su vida. Dejó que el Señor transformara completamente su vida. Amén. Ahora, nosotros queremos ser transformados. No voy a decir como Pablo, porque no es bueno comparar, pero es necesario que el Señor nos transforme a nosotros. Amén. Es necesario que el Señor haga un cambio en nuestra vida. En Gálatas 1:14 la palabra de Dios nos dice, estamos hablando de Pablo, y dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Imagínate, muchos de nosotros decimos, a mí me llevaban de pequeño a la iglesia, ¿verdad? Me llevaban forzado. Amén. Ahora la pregunta sería, ¿sigues estando forzado en la iglesia? ¿Sigues siguiendo los servicios forzados o estás siguiendo de corazón? Estás siguiendo porque de verdad amas a Cristo. Amén. Si ya hiciste ese cambio, si el Señor ha hecho ese cambio en tu corazón, el día de hoy debes de ir por agradecimiento a los servicios. Debes de estar en esta reunión. ¿Por qué? En agradecimiento, porque el Señor ha cambiado, no por fuerza, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Amén. Muchos
nos tocó esa situación, ¿verdad? Que nos llevaban a la fuerza a los servicios. Y decía uno, ajá, nomás tengo la mayoría de edad y me les voy, ¿verdad? Hoy sí, ¿quién me detiene? ¿Verdad? Pero ahora, hermanos, les digo, gracias a Dios y en su misericordia, que ahora vamos dispuestos, no importando nada, importando frío, no importando calor. Ahora nos toca estar en el garaje de la iglesia, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Estamos agradecidos con lo que Él hizo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por ello? ¿Por qué te cuento esto, mis amados hermanos? Yo sé que cada vez que me tengo el privilegio de predicar o exponer la palabra, les cuento parte de mi testimonio. Pero es que la vida del cristiano, mis amados hermanos, es de testimonios. Amén. Es lo que el Señor hace día con día en nuestra vida. Amén. Parte de mi testimonio te digo cómo comencé yo a servir en la casa de Dios, ¿verdad? Comenzaba yo en la iglesia, tenía un par de años estando asistiendo, como les digo, porque decía aquí, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación y siendo mucho más celoso, óigase bien, está la palabra resaltar, tradiciones de mis padres, ¿verdad? Muchos vamos, como les repito, a la iglesia por tradición. Es día domingo, toca ir al servicio. Ajá, nos toca ir al servicio, nos toca ir al servicio. No que, quiero ir al servicio, no, nos toca. ¿Verdad? Una gran diferencia entre quiero y nos toca, ¿verdad? Estamos acostumbrados a las tradiciones, pero es algo que tenemos que pedir al Señor que cambie nuestro corazón y nuestra mente. Entonces yo comenzaba a ir a la iglesia y decía, pues tenía como 2 años y me recuerdo claramente, ahí está el hermano Eduardo, muchos lo conocen, es el que tiene camisa celeste acá con un sellito de Ministerios Cosecha, amén, a la par de su esposa y su suegra. Me invitaban, y muchos hermanos me invitaban al servicio, que me uniera al ujierato. Para los que están de Guatemala, tal vez no entienden la palabra de ujierato, pero son las personas que están recibiendo a las personas, viendo qué es lo que es necesario en el servicio de la iglesia para que todos los hermanos cuando lleguen puedan sentirse atendidos, dónde sentarse, ¿verdad? El hermano me instaba a que me fuera y pusiera el traje, decíamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo vas a servir? ¿Cuándo vas a servir? Y le decía, ajá, después, al rato, ¿verdad? Pero les digo, en este sueño, que más que sueño fue visión, porque me acuerdo claramente de todo lo que sucedió. Les decía, veía al hermano Eduardo sirviendo. A los que conocen la iglesia, por donde está el reloj, en el segundo nivel, ahí me encontraba sentado yo, viendo cómo los hermanos corrían de un lugar a otro, corriendo, tratando de organizar todas las bancas, que estuviera limpio, pasando vacuum, ¿verdad? Y todo ello. Cuando de repente, pues, estaba yo bien tranquilo ahí arriba, cuando les digo, no había nadie a mi lado, nadie, ninguna persona. Cuando de repente veo una figura a mi lado, un hombre hermoso, imponente, vestiduras blancas, lo más blanco que usted se pueda imaginar, no se compara. Cuando lo veo y quiero ver su rostro, ese rostro era más brillante, se los digo sinceramente, que el sol. Era algo que yo no podía, mis ojos no podían ver, pero era algo que no lastimaba. Era algo que no le lastimaba la vista. Y me pregunta, como les digo, de muchos de ellos no me recuerdo el rostro, pero de uno que sí me recuerdo claramente es el del hermano Eduardo. Y me señala y me dice, ¿qué están haciendo ellos? Sirviendo. Esa fue mi respuesta, sirviendo. Ajá, y me dice, ¿y tu traje? ¿Verdad? Y como les digo, los hermanos me invitaban, entonces sí, yo había comprado mi traje, pero decía después, al rato, no quiero más compromiso, no quiero hacer esto, ¿verdad? Ajá, en la casa, ajá, tu traje, en la casa, ok.
Entonces, cuando veo que me está señalando a ellos, ¿verdad? Se voltea y me señala directamente y me dice, póntelo. Cuando siento aquel señalamiento, mi hermano, mi amigo que estás acá, de decir, póntelo. A eso me refiero, porque traía a mi mente en este sueño la palabra de transformado, Josué transformado. Desde ese momento, mis amados hermanos que están aquí presentes y los que me van a escuchar por internet, desde ese día, para la gloria y honra del Señor, no dejamos de servir en la casa de Dios. Cualquier oportunidad que tenemos, la usamos para poder aprovecharla, para poder servir en la casa de Dios. Amén. Entonces, aquel hombre que no quería nada, ¿verdad? Con el Señor, iba por tradición a la iglesia, iba porque tocaba ir, el día domingo, pero no, desde ese día cambió todo para la gloria y honra del Señor y cambió para bien. Ahora, como digo, si tengo que dejar trabajo, lo dejo. Si tengo que dejar invitaciones, lo dejo. ¿Por qué? Porque para mí es más importante el poder estar en la casa de Dios. Amén. Ahora, tal vez tú dirás, ¿estás hablando de mí, hermano? No, no estoy hablando de ti. Te estoy hablando de lo que el Señor trajo a mi mente, lo que Él trajo a mi mente en estos sueños, en esta palabra. Transformado. Necesitamos ser transformados completamente. ¿Quieres ser un vaso en las manos de Dios? Pablo sufrió una transformación completamente. Y esa transformación cada uno de nosotros la tenemos que anhelar. Oraba mi hermana Betsabé y decía que esta noche el Señor diera un toque a aquellos que necesitan ese toque. Amén. Ese toque es lo que necesitamos en nuestra vida para poder seguir trabajando en la obra de Dios. Amén. Te digo, tenía mi traje guardado, pero no lo quería usar. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Así como Pablo actuaba al hermano Josué, se daba cosas contra el aguijón. ¿Qué significa cosas? Es la acción de echar hacia atrás violentamente una o ambas patas traseras, esto en un animal o un hombre. Rebelarse o mostrar enfado de manera violenta. Dar cosas contra el aguijón significa obstinarse en luchar contra una fuerza superior. Amén. ¿Te suena familiar eso? ¿Has estado enojado tú con Dios? ¿Has estado enojado con alguien que te ha hablado? ¿Has estado enojado con tu líder, con tu supervisor, con tu coordinador, con tu pastor, con aquel que te disciplina? ¿Te has enojado? ¿Aquel que te disciplina conforme a la palabra de Dios? Eso es darse cosas contra el aguijón. Esta frase era algo muy usado en la antigüedad. Era para aquellos hombres granjeros que tenían bueyes, iban arando la tierra y era una vara que usaban ellos aguda, y al pullar a los bueyes, estos bueyes tiraban la patada para atrás. Era una frase muy común, por eso dice darse cosas contra el aguijón. Aparte que les daban el golpe para que caminaran, ellos aún se herían con sus propias patas para poderse quitar el golpe. Y eso era lo que hacíamos nosotros. Nos ponemos a pelear en contra de la palabra de Dios. Nos ponemos a pelear en contra de lo que el Señor dejó escrito en la palabra para disciplina de nosotros. Aplicamos la palabra de Dios en muchas veces para la tercera persona, pero nunca nos la aplicamos para nosotros mismos. Siempre decimos, ¿verdad? Hoy hubiera venido la hermana, hoy hubiera venido el hermano, ¿verdad? Esto hubiera sido si usted conoce a un hermano, si no, digo yo, si es coincidencia, ¿verdad? Pero uno nunca dice, esto era para mí. Es rara la vez que usted dice y agacha su cabeza y dice, Señor, gracias porque estás hablando a mi vida. Si usted lo ha hecho, que Dios lo bendiga. Y si no lo ha hecho, pues le pido a Dios que toque su corazón y que podamos reconocer la palabra porque es para nosotros y no para otro. Porque cuando el Señor le quiere hablar a otra persona, el Señor le habla directamente a la otra persona. Amén. Entonces, mis amados hermanos, así como Pablo
fue útil en las manos de Dios. En el versículo 16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Amén. ¿A cuántos de ustedes el Señor se le ha aparecido, mis amados hermanos? Ya sea por sueño, visión. Creo que a muchos, ¿verdad? Amén. Dice que para que le seas testigo, dice. Escúchalo, levántate, pero tú levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. La mayoría que estamos aquí en este servicio son líderes, son predicadores. Y para ti te habla el Señor también en esta hora. El Señor te dice, levántate, ponte sobre tus pies. ¿Por qué? Porque te ha puesto como ministro. En esta hora estamos ministrando la palabra de Dios. Cuando hay una reunión donde se habla de Dios, siempre ministramos la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor te llama. No tengas miedo, no te des de coces contra el aguijón. Eso es lo que el Señor te está llamando. Para eso el Señor se te reveló. ¿Para qué? Para que prediques la palabra. Para que prediques la palabra a todo aquel que el Señor te pone enfrente. El día de hoy, como testimonio, en el trabajo decía una persona, me duele mucho la cabeza, no podía, dice, no podía, no quería venir a trabajar, me daban ganas de poderme reventar la cabeza sobre el cemento. Y le decía yo, ¿por qué no oras? ¿Por qué no le oras a Dios y le hablas? Y me dice, es que no sé cómo hacerlo. Imagínate, es que no sé cómo orar, no sé cómo hablar con Él. Y ahí es donde el Señor nos pone como testigos, dice la palabra de Dios, de lo que Dios puede hacer, lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Y para la gloria y honra del Señor nos pusimos a orar por este hombre y aquel dolor de cabeza que tenía se le desapareció para la gloria y honra del Señor. Pero para eso nos ha puesto el Señor, para ministrar. Así que no te detengas, no te detengas, no tengas miedo, no te preocupes el por qué, el qué dirán. No, no te preocupes, mi amado hermano, que tú que predicas, que tienes conocimiento de la palabra, no te preocupes, porque el Señor te va a respaldar en esas situaciones. Amén. Ahora te hablo a ti, querido amigo, que estás en esta reunión. Tú dirás, le estás hablando a personas que son cristianas, personas que han estado en el Evangelio. Pero déjame decirte que en la Biblia encontramos muchos ejemplos de las personas que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Estas personas antes no conocían de Dios. Ejemplo claro, has oído de Moisés. Moisés era un príncipe que creció con las costumbres que tenían en Egipto. Salió huyendo, era un prófugo, andaba en el desierto, pero que una vez que él tuvo el encuentro con Dios por medio de la zarza, ese hombre cambió. No importando aquel pasado que este hombre había tenido, cuando tú vienes a los caminos de Dios y vienes dispuesto a que Él te perdone, Él abre sus brazos y te recibe, y Él tiene propósitos para ti. Él tiene propósitos para tu vida, así como los tiene para mi vida, así mismo los tiene para ti. El Señor sabe que puedes hacer grandes cosas, pero el enemigo en veces pone cosas en tu mente, en tu camino, que te dice, yo no puedo, el Señor no me va a recibir. Pero déjame decirte que esas son artimañas del enemigo, y el Señor, una vez que tú dices, Señor, aquí estoy, esas artimañas ya no valen. Ya no vale. Ese hombre, después de todo ese pasado que tenía, vino a ser el libertador que el Señor usó para libertar al pueblo de esa esclavitud. Tú no sabes qué es lo que el Señor puede hacer en tu vida, así como la vida de cada uno de nosotros. Tal vez no vas a hacer una libertad a un pueblo, no vas a sacar a un pueblo y pasarlo por el mar, pero déjame decirte que puedes traerle libertad, como dice aquí en el 17, en el 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quieres tener herencia entre los santificados?
¿Quieres tener herencia entre los hijos de Dios? Lo único que tienes que hacer, como dice aquí la palabra de Dios, por medio de la fe, activar tu fe y aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Y el Señor te perdona porque Él dice que recibirán por la fe perdón de pecados. Él no te pone a decir, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro. No, el Señor te dice que te perdona. Para eso Él murió en la cruz del Calvario, para darte perdón, para darte vida, para darte salvación. A eso vino el Señor, a eso vino a morir en la cruz del Calvario. Ese fue el amor que el Señor demostró, no solamente por ti, sino por mí. Y es por eso, como decía mi hermana en la oración, por su misericordia, el día de hoy estamos acá predicando la palabra de Dios, porque todos fuimos pecadores un día, todos tuvimos algo de lo cual nos avergonzábamos. Pero gracias a Dios, el día de hoy nos podemos reír de ese pecado, nos podemos reír de esa situación que estaba atrás, porque el Señor dice que aquí todas las cosas las hace nuevas. Y una vez que Él hace nuevas, se olvida de los pecados. Amén. Los que se acuerdan de los pecados somos nosotros, pero el Señor se olvida de los pecados que nosotros hemos cometido. Amén. Así, mi querido amigo, yo te invito en esta noche que actives tu fe. Que actives tu fe y que le digas al Señor, entra en mi corazón. ¿Por qué no hacemos un acto de fe todos los que estamos acá? ¿Por qué no levantamos nuestra mano y hacemos un acto de fe y todo aquel amigo o amiga que se encuentre con nosotros en esta noche puede levantar su mano ahí también? Puedes levantar tu mano y decirle en el nombre del Señor, Señor, aquí estoy, perdóname, vengo delante de ti, te pido perdón en el nombre de Jesús. Sé que he fallado, sé que he pecado, pero en esta hora yo te acepto como mi único y Señor Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, yo me reconcilio contigo en este momento. Sé amo y Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, acéptame en esta hora. Amén. Aleluya. Mi querido amigo y amiga o hermana que estabas alejada del Señor, y si has hecho esta oración, déjame decirte que esa es la mejor decisión que tú has hecho en toda tu vida. El día de hoy, si había una maldición, si había un vicio, si había algo en tu vida, déjame decirte que hasta hoy llegó. ¿Por qué? Porque es el poder transformador de la palabra de Dios. No es el poder transformador del hombre, sino la palabra transformadora de Dios. Y el Espíritu de Dios estará contigo de hoy en adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén. Gloria a Dios. Así que mis amados hermanos, en esta noche es un gusto para mí el poder estar delante de ustedes. Le doy gracias a Dios primeramente. Les pido que inclinemos nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú, Padre, has traído, Señor, este mensaje, esta palabra, Señor, a nuestro corazón el día de hoy, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú poniendo, Señor, esa palabra transformadora, Señor, que está en tu palabra, Señor, para cambiarnos cada día más y que cada día, Señor, nosotros podamos ser, Señor, como aquel hombre, Señor, que tú usaste para llevar el evangelio, Señor, a los gentiles, aquel hombre, Señor, que tú llevaste, Señor, al ministerio, Señor, así como cada uno de nosotros anhelamos, Señor, cada día poder exponer tu palabra, Señor, poder llevar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, que nos use, Señor. Usa nuestra vida, Señor, y transforma nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Oro por cada uno de aquellos, Señor, que en esta noche te aceptaron, Señor, que en esta noche se reconciliaron contigo, Señor. En el nombre de Jesús yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor, en esta hora, declarando tu espíritu, Señor, que está con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por su vida. Yo no sé dónde se encuentren ellos, Señor, pero tú
sí los conoces, Señor, y conoces, Señor, el lugar exacto donde se encuentran, Padre. Y en esta hora, Señor, yo bendigo sus vidas, Señor, bendigo sus casas, bendigo, Señor, a cada uno, Señor, de los que mueren debajo de su techo, Padre. Bendigo sus trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Gloria a tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.